Ya no puedo solo. No sé qué hacer. ¿Cómo podré orientar a mi hija? Mis papás siempre tienen problemas. Familias en Red. Bienestar para nuestras familias. Muy buenos días, bienvenidos a Familias en Red. Como cada jueves, les agradezco que me permitan llegar hasta su hogar y también en su centro de trabajo. Si van escuchándonos a través de radio, pues a todos los que se dirigen hacia él. Les recuerden que esta semana, vamos a tratar un tema muy interesante, es sobre la prevención al suicidio, sobre todo cómo se detecta a través de un mal o algún fenómeno que estamos escuchando ya pareciera una moda, la depresión. ¿Qué les parece si conocemos el caso de José, a quien le pusimos este nombre para resguardar su identidad? Adelante. Los problemas siempre estuvieron presentes en su familia. José buscó refugio con los amigos que lo indujeron por el camino equivocado de la drogadicción. Mis papás no lo sabían, pero ellos después empezaron a dar cuenta. Ellos me daban consejos de que no me juntara con ellos, pero pues yo nunca les obedecí. Me corrieron de la escuela y mis papás pues me corrieron de la casa. Yo tuve muchos problemas porque ya ahí caí a prisión. Caí pues ya buscando más drogas, tratando de robar, ¿sí? Y así de asaltar gente. Como mis papás ya no me apoyaban, ¿sí? Yo lo que hacía pues era de robar, ¿sí? Hasta que tratar de buscar el suicidio. Al salir de prisión, su situación no mejoró y se rehusaba a recibir ayuda. A mí me pedían que viniera, sí, aquí al DIF para buscar terapias, me trataban de meter en un centro de rehabilitación, pero pues yo decía que no, porque eso era más bien para locos. Yo era tanta la droga que me metía que ya no veía que era el daño que yo me estaba haciendo. Pues tenemos un caso drástico en donde un joven, apenas en edad escolar, al salir de esta etapa, empieza a incursionar en el mundo de las drogas. Quizá por ese abandono familiar que empieza o que él, dice que empezó a detectar. Aquí hay un problema de una adicción, pero sobre todo esa soledad que se iba arraigando. Para profundizar un poco más en el tema, el por qué puede pasar o llegar a nuestras vidas la depresión, quiero darle la más cordial bienvenida a la psicóloga Cristina Cerda Dueñas. Ella es psicóloga de DIF Jalisco. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Ok, y también al doctor psiquiatra Jesús Terrones. Él es jefe de consulta externa del Centro de Atención Integral en Salud Mental, que estancia breve. Perfecto, nos acompaña de la Secretaría de Salud Jalisco y obviamente usted entra en un contacto directo ya con los pacientes, ¿no? Ahorita nos va a detallar un poco más, pero antes de entrar en el tema, vamos a saber qué es la depresión. Muchas veces conocemos que es una enfermedad, que es un estado de ánimo. ¿Cómo lo podemos catalogar? Pues es un trastorno del comportamiento caracterizado por la tristeza en las personas, una baja autoestima y un desgano a hacer las cosas. Muchas veces no se quieren levantar de la cama por la misma pesadez que sienten, que se va por diferentes orígenes. Sí, pueden ser los ambientales, pueden ser los biológicos, algún suceso importante que le haya sucedido a la persona. Cuando hablamos de depresión, doctor, ¿existen factores que puedan, como ya nos menciona la psicóloga, pero hay factores, se puede llamar genéticos o es algo que puede llegar sin avisar? Sí, bueno, los trastornos en general están connotados de una serie de factores. La depresión es uno de los trastornos en donde se puede estudiar perfectamente esta confluencia de factores tanto sociales, biológicos, como familiares y hasta genéticos y personales. Entonces, hay una serie de factores que finalmente van tejiéndose y que van de alguna manera estableciendo un momento, una circunstancia
que en un momento dado se va a presentar como oportuna para pues, generar estas manifestaciones de dolor, digámoslo así, en el individuo, ¿no? Sí, a veces, cuando se escucha más recurrentemente este mal, por así llamarlo, ¿hay alguna edad específica en la que pueda atacar o puede ser que se presente en niños, en adultos? ¿Cómo está este comportamiento? Pues es una enfermedad que en cualquier edad se puede dar, desde los pequeños, aunque en los pequeños es más bien cuando ven a un adulto con este padecimiento. Tratan como de imitarlo, o la misma circunstancia que se está viviendo en la familia hace que el niño también caiga en no actividades, que es lo que les provoca también la depresión. Se da también en adolescentes, sobre todo en el periodo premenstrual, se puede dar un poquito. Va muy relacionado en mujeres con lo que son las hormonas. Muy bien. También en el embarazo o al concluir se da la depresión postparto. Por lo mismo, por la misma alteración que hay en el organismo de las hormonas. En la gente activa es un poquito menos y vuelve a subir en la etapa de la tercera edad. Entonces, bueno, ahorita que me comentan, si va como por etapas, ¿cómo diferenciar qué es depresión o qué es un estado de tristeza o desánimo, por ejemplo? Claro. Es muy importante que la gente no se deje llevar por un estado de tristeza, porque la tristeza es, digamos, hasta cierto punto normal ante cualquier confrontación o enfrentamiento de alguna situación crítica que todos en algún momento dado vamos a tener que enfrentar. Para que sea una depresión tiene que reunir ciertas condiciones, principalmente en cuestión de que la sintomatología tiene que durar determinado tiempo. ¿Qué le parece, por lo menos doctor? 2 semanas. Si antes de irnos a una pausa, dejamos la pregunta abierta a la ciudadanía, bueno, la invitación a que nos llame y que nos especifique esas grandes diferencias en cuanto al tiempo y a lo mejor esos claves que nos detonan para decir, bueno, aquí ya hay un problema crónico. ¿Te parece? Por supuesto. Okay. Recuerden, estamos en Familias en Red, 3030-5307, están las líneas a su disposición. Tenemos a los especialistas. Si ustedes conocen a alguien que pueda presentar los síntomas que les estamos mencionando y todas estas etapas por las que pueden detectarlas, llámenos para que sepan cómo ayudarlo y a dónde canalizarlo. Regresamos en un momento que es muy breve. Alrededor de 3 millones de mexicanos padecen depresión, patología que está entre las 10 primeras causas de atención de consulta en las instituciones de salud. Se estima que el 3% de la población presenta el problema de forma leve hasta crónica. Sí, es un trastorno de la mente que afecta a las personas, chicos, grandes, medianos, no tiene edad. Pues generalmente son episodios de tristeza, como de depresión, de desolación, de apartamiento de la comunidad prácticamente. La depresión es un estado de ánimo que los manifiestan los chavos y las chavas por medio de actitudes o autoestima baja. En sí, pues más que nada es un estado de ánimo que no, o sea, en vez de ayudarte a salir adelante, te tiene aislado, te jala, pues no te deja hacer más cosas. Así es, son las definiciones que los ciudadanos nos manifiestan de qué es la depresión. Aquí la gran pregunta sería, ¿en algún momento de nuestra vida hemos caído en un estado depresivo? Hay que hacer memoria porque quizá nadie ha estado exento y quizá no avanzó a cierta gravedad, pero vamos a detectar estas alertas para cuando lo podamos sentir o cuando conozcamos a alguien a nuestro alrededor, saber qué hacer y actuar a tiempo antes de que suceda otra circunstancia peor. También quiero agradecer la presencia de León Gerardo Silva Contreras, que nos acompaña y se integra a la sala de Familias en Red. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues bienvenido. Tú te enfocas en atender a adolescentes, ¿verdad?, en etapa escolar. Sí, exactamente. Atendemos adolescentes de secundarias públicas del Estado
tanto en Guadalajara como en la zona de los Altos de Jalisco. Perfecto, porque ya escuchábamos que puede llegar a cualquier edad la depresión y sobre todo ahorita que los chavos traen varias modas o, bueno, la tecnología y el famoso fenómeno del bullying. ¿Qué te parece si más adelante nos vamos adentrando en ese tema? Porque es muy importante detectarlo en esta etapa. Claro que sí. ¿Te parece? Perfecto. Estábamos hablando, doctor, que hay ciertos tiempos que nos marcan cuando realmente es un estado de tristeza pasajero y cuando ya estás en la etapa inicial de una depresión. ¿Cómo detectarlos? Sí. Normalmente hay un periodo de lucha ante la crisis. Se supone que en ese periodo de lucha la persona echa a andar de alguna manera sus habilidades o sus aprendizajes, digámoslo así, para determinado afrontamiento. Si ese afrontamiento no es exitoso, de alguna manera tiene que tener una salida. Por eso a veces la depresión puede tener diferentes formas de manifestarse dependiendo de la edad. Por ejemplo, una salida pues es la agresividad. Entonces tenemos que estar muy atentos de las personas en este caso. Por ejemplo, se presenta más frecuentemente este síntoma en los niños. Como ellos no saben a lo mejor manifestar su sentimiento que traen, entonces son irritables, son muy agresivos. A diferencia, por ejemplo, del adulto mayor o del adulto joven, ¿no? Las características principales, pues ya las comentaron, es un ánimo bajo, puede haber una autoestima baja, puede haber una flojera, desánimo, puede haber un aislamiento, y lo que comentábamos, ¿no? A veces estados de irritabilidad. Entonces, si empezamos a detectar una conducta que cambia en la persona, que no es normal, ¿qué es lo que tenemos que hacer primeramente? O sea, como nosotros como familia, ¿qué tenemos que acercarnos para, pues no sé, para saber qué es lo que le pasa a la persona? Pues preguntarle el por qué se siente así, qué es lo que está pasando por su vida. A veces vivimos en la misma casa y no nos enteramos de qué le está pasando a la persona que está a nuestro lado. Hay que crearle un ambiente para que se desahogue, para que platique, sin estarlo juzgando. Eso es muy importante, que no juzgar, sino escuchar. A veces con escuchar ya se ayuda bastante a la persona. ¿Qué pasa cuando en esa etapa de escuchar y te comenta lo que le está pasando y lo criticas? O sea, en lugar de ayudar, le estás diciendo, ay, sí, o sea, no lo crees o lo juzgas de loco, por ejemplo. Se cierra, se aísla más y va a aumentar más el problema. Ya de ser leve puede pasar a otras etapas más peligrosas, por decirlo así. Okay, que van a complicar y a lo mejor, más adelante me va a decir qué actitudes o qué comportamientos pudieran hacer visibles o no visibles para detectar una alerta o un problema mayor que se avecine. ¿Qué les parece? Claro. Que me acompañen a ver cómo se desarrolla el caso de José, porque si bien es cierto, él traía un problema de adicción por la soledad que manifestaba en su entorno familiar, bueno, una cadenita de desaciertos. ¿Qué les parece si vemos cómo empezó él a detectar que necesitaba ayuda y que no estaba solo? Adelante. Al no contar con el apoyo de su familia, José comenzó a sentir el vacío de la soledad. Esto lo llevó a una profunda depresión. La depresión yo la empecé a sentir cuando ya no sentía el apoyo de mis padres, de mi familia y de los propios amigos, cuando ya sentí el rechazo de ellos. Sentí feo, sentí ahí ganas que mis papás me abrieran los brazos, sentí ganas de que me dijeran, ven otra vez, nosotros vamos a ayudar, pero como vi que ya no lo hacían, pues ya yo sentí ganas de correr para un lado, correr y correr, pero pues como mi cuerpo me pedía más vicio y yo ya no tenía de dónde buscar y de dónde encontrar, pues yo traté de buscar la puerta falsa, que era el suicidio. Entonces llegó la ayuda. Pues como dicen, siempre Dios nos pone a alguien, ¿verdad? La misma gente me ayudó, unos vecinos de ahí. Yo me vio tirado en la calle y me dijo, ven, y me trajeron aquí. Yo vine caminando y me trajeron aquí al DIF. De verdad, como dicen, llegó su ángel de la guarda, porque si no contaba con la familia, que era lo más importante y el pilar y el sostén que uno tiene,
pues llegaron los vecinos, detectaron, no fue indiferente al paso de la gente. Este joven, que obviamente él reconoce que intentó, la puerta fácil o la puerta falsa, que es el suicidio. Sin embargo, llegaron muy a tiempo. Hay preguntas del público que nos hace cuando hacemos los sondeos en calle. ¿Qué les parece si las escuchamos para descartar alguna duda que quede en el aire y ya retomamos porque el suicidio es el problema mayor, ¿no?, de una depresión? Sería como que, si no hay vida, pues todo el proyecto se termina. Adelante. Mi pregunta es, ¿solo con medicamentos se puede salir de la depresión? Mi pregunta, ¿cuál es el tratamiento adecuado para salir de la depresión? Mi duda es si la depresión puede causar pensamientos suicidas. Perfecto, ahí tenemos. La primera preguntan, ¿solo con medicamentos se puede salir de la depresión? Va muy ligada al tratamiento que se debe seguir, doctor. ¿Solamente se puede medicar o hay una terapia previa que a lo mejor evite el medicamento? Bueno, los tratamientos modernos, ya a través de los estudios que se han realizado, se puede llegar a la conclusión de que un tratamiento combinado es mucho más efectivo. A lo mejor anteriormente en esta lucha, digamos, en la que las profesiones se disputaban a lo mejor como su opinión muy personal, y de repente se armaban ciertos debates en donde, bueno, finalmente el ser humano ha sido siempre a lo mejor partido, ¿no? Ahora la visión es ver al ser humano en toda su totalidad. Por ejemplo, aquí vemos que son factores que van a involucrar a todos, ¿no? A la sociedad, a la familia, al individuo, la personalidad propia del individuo. Entonces ahora se trata de que de alguna manera se puedan combinar estos tratamientos, tanto psicoterapéuticos como farmacológicos. Muy bien. Porque de esa manera abarcamos todos los factores. Perfecto. Cuando llegan a DIF Jalisco, psicóloga, llega el joven o la persona, ¿y qué es lo que hacen? De alguna manera, ¿platican su problema? ¿Confían? ¿Solamente es la terapia de escucha la que puede salir adelante con el tratamiento? Por lo general, sí. Se da una primera intervención, lo que llamamos nosotros contención. Es muy importante que el paciente lo derivemos a las instancias correspondientes, pero que vaya de una manera ya tranquilo, ya no vaya en crisis, porque pues en el trayecto pueden pasar muchas cosas. Y por lo general tenemos muy buena respuesta de las instituciones con las que tenemos contacto, que una es Salme, que es la que apoya y están muy experimentados en el área. Algunas personas, como decía el doctor, se quedan en tratamiento psicológico, pero tiene que ir muy a la par con el tratamiento farmacológico. Muy bien. Sí, para que haya buenos resultados. O sea que no hay que tomar a la ligera esa enfermedad, de alguna manera ya. No, claro que no. León, cuando hablamos de depresión, estamos hablando de que, bueno, puede llegar a la edad de la adolescencia, a lo mejor por los cambios hormonales de las jóvenes, pero tú en tu experiencia, comprendiendo que son una asociación civil que entra en contacto directo y en dinámicas con los jóvenes, ¿qué es lo que te manifiestan? ¿Realmente es hormonal o son problemas que pudiéramos categorizar como leves? Pues es de muchas causas, como decían, puede ser una vulnerabilidad tanto genética como hormonal, pero también tiene que ver mucho con los riesgos psicosociales que está viviendo la persona. Si en casa hay desintegración, hay problemas, si hay historia de que, por ejemplo, los padres hayan tenido episodios depresivos, el riesgo aumenta. ¿Cómo lo detectamos nosotros en la escuela? Bueno, hay muchas formas. Desde si el adolescente empieza a faltar con frecuencia a la escuela, si empieza a dejar de entrar a clases, si prefiere salirse, si empieza a manifestar un cambio en la conducta en donde si, por ejemplo, antes era más extrovertido, empieza a encerrarse, a retraerse, ahí ya hay una sospecha. Si inicia con algún tipo de conducta, por ejemplo, de consumo de drogas o algunos síntomas físicos como un aumento, pérdida muy repentino de peso, si se nota con ojeras o descuido físico, son señales que al psicólogo y al profesor deben de alertar.
Perfecto, esa es la primera llamada de atención. Sí. ¿Qué les parece si en el siguiente bloque vamos a determinar esos cómo canalizarlo? Sobre todo en la etapa de la adolescencia, León, porque estamos viviendo el fenómeno del bullying que quizá ha existido siempre, pero no con tanta intensidad como ahora. ¿Parece? Recuerda, estamos en Familias en Red, 3030-5307, llámenos para despejar sus dudas. Estamos aquí, los especialistas que están en contacto directo con personas que han manifestado un estado de tristeza o depresión y obviamente cómo evitar a que este estado de ánimo no tenga consecuencias fatales. Regresamos en un momento, vamos a una pausa. A nivel nacional, en 2012 se registraron 826 suicidios de adolescentes de entre 15 a 19 años, lo que representa una tasa de 7.4 muertes por cada 100.000 adolescentes. Es una enfermedad que presenta diferentes sintomatologías. Entre ellas se presenta un aislamiento y generalmente lo que hace la persona es tenderse en su cama o encerrarse. Pues es un síntoma, es un estado de ánimo de tristeza y de emociones pues no positivas. No hay nada tan feo como la depresión. Entonces quiere decir que este problema va en aumento, porque yo no había tanta persona que dijera estoy enfermo de la depresión, como lo estoy oyendo hoy. Muy atinado este comentario del señor que nos comentaba. Es cierto que antes no había tanto, o más bien no había tanta apertura para manifestarlo. ¿Cómo estamos comportándonos como sociedad, doctora? ¿Realmente se está incrementando como lo dijo o hay otra percepción? Yo pienso que hay otra percepción. Los medios de comunicación y toda la tecnología ha contribuido a veces de manera negativa en que la persona caiga en depresión y a la vez nos ha ayudado para estar más enterados del tema y saber cómo ayudar a las personas o a dónde llevarlos o a dónde canalizarlos. Exacto, precisamente para eso estamos aquí hablando de ese tema, que si bien no nos gusta es un tema triste, pero existe, es una realidad que está sucediendo, pero pues hay que saber reaccionar a tiempo. Doctor, cuando llegan los pacientes ya a consulta, a un seguimiento, ¿qué le manifiestan? ¿Cuáles son los principales factores por los que acuden a un especialista? Bueno, yo quisiera primero exhortar a la población que sufre, que de alguna manera se siente no comprendida, que se pueda acercar a los hospitales o centros de atención, porque es muy importante mencionar que la parte del estigma, pues sobre todo pues el desenlace fatal que puede ser el suicidio y que la depresión es el estado en el que con mayor frecuencia se presenta este fenómeno, es importante mencionar y dar esa confianza de que puedan acercarse y que no necesariamente sientan que tener, digamos, depresión es algo estigmatizante, ¿no? Y en ese sentido, bueno, va de la mano con el comentario de que todos tenemos que participar en esta parte en la que nos podamos librar de este estigma, ¿no? De que la enfermedad mental pues es algo horrible, feo y hasta a veces hasta denigrante. Entonces, si una persona se puede acercar, va a obtener pues, principalmente comprensión por parte de los profesionales. Es importante también mencionar que los suicidios es, digamos, en un gran porcentaje se consuman precisamente porque tuvieron miedo de acercarse. O sea, que no tuvieron la intervención adecuada de una persona especialista en el tema. No tuvieron el apoyo o los medios para poder acercarse o la confianza para poder acercarse. Entonces, las personas que acuden a los servicios, pues regularmente, ¿cómo podríamos decirlo? Fue porque les recomendaron. Porque sí, de voluntad propia es complicado que digan, tengo este mal, lo reconozco, necesito atención. Sobre todo cuando se trata de alguien que se acerca o que cuando ya la depresión se acompaña con el tema del suicidio, ¿no? Que se vuelve más estigmatizante.
Y como el problema está envuelto en una, digamos, conspiración familiar, y si lo queremos ver más allá, pues una conspiración social, sí, en el que todos somos partícipes, pues nadie queremos tomar nuestra responsabilidad, desde los políticos hasta la misma familia, sí, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto, ¿no? Muy bien. ¿Qué les parece si vemos cómo continúa el caso de José? Porque si bien es cierto, él sigue en terapia, él ha notado un cambio favorable en su vida y sobre todo esa ideación suicida que tuvo en algún momento, pues ya desapareció y reconoció que iba a tomar la puerta equivocada. Adelante. Llegó al sistema DIF Jalisco en busca de apoyo desde hace 2 años y lo encontró en el programa de promoción y atención de la salud psicológica. Porque la mera verdad, yo sentía que no iba a salir adelante, porque ya caer en las drogas es algo muy difícil. Y ya tratarse de quitar la vida es dejar los problemas a los demás, a los familiares y a los amigos. Poco a poco José va reconstruyendo su vida, a la que una vez pensó en renunciar. Hoy tiene planes para salir adelante y forjar una vida digna en compañía de una persona que lo acepta y valora tal como es. Me están ayudando a sacar de los problemas que siempre he tenido, ¿sí? Para poder ayudar a mi familia y para que en mi casa ya no surjan todos los problemas que he tenido, tanto personales como familiares. Y pues ahora que ya estoy trabajando, pues gracias a Dios me han ayudado mucho. Y nos da gusto cómo el empezar a ir a sus terapias lo acercó nuevamente a su familia y sobre todo esto que comenta, continúa su proyecto de vida, realmente está muy joven y ya trabaja y sabe que hay que luchar por algo. Y también las felicitaciones porque salir de una adicción al grado en como él llegó, obviamente es un trabajo muy difícil, pero pues se puede con la constancia y cuando se tiene un ideal bien establecido es cuando dicen, se puede, lo quiero y tengo que salir adelante por amor propio. Recuerden que si no nos queremos primero a nosotros mismos, pues cómo vamos a pedir que los demás nos quieran si también nos aislamos, ¿verdad? Pero bueno, felicidades a José, realmente es uno de los casos de éxito del sistema DIF Jalisco. Como él hay muchos, pero él dijo, yo quiero dar mi testimonio porque realmente soy un hombre nuevo. Y de eso se trata. De eso se trata tanto DIF Jalisco, Familias en Red, que sepan allá en casa que las instituciones están para eso. Y también las instituciones, las asociaciones civiles que hacen un importante trabajo, que son otra ramita, es un apoyo, un refuerzo más para que la sociedad no se quede pues estancada ni callada. Tenemos participación del público. Luisa González de la colonia Jardines Alcalde felicita el programa, muy bueno, dice, dan una información muy buena acerca del tema, gracias. Tengo aquí dos dudas, dos preguntas de la colonia, bueno, dice en Zapopan, pide apoyo para él y su hija, requiere de tratamiento especial. Tenemos aquí el teléfono, claro, nos vamos a comunicar contigo para saber qué tipo de apoyo requieren y canalizarte a la institución más adecuada, ¿te parece? Y Carolina de la colonia del fraccionamiento Paseos del Valle dice, ¿qué se puede hacer? Esta también va para ti, León. ¿Qué se puede hacer con un adolescente de 13 años que está agresivo con la familia? Ya hablaron con él y no tiene apertura, no saben cómo tratarlo. ¿Estará depresivo? Es la pregunta. Okay. Bueno, el abordaje familiar es muy importante en el sentido en el que a veces el adolescente no te va a saber expresar con palabras cómo se está sintiendo. Sin embargo, hay varias acciones que se pueden hacer. Por ejemplo, el demostrar interés espontáneo por cómo está, cómo se siente, es algo importante. Y no solamente es preguntarle cómo está, es compartir tiempo con él, es preguntarle cómo ha estado en su escuela, en sus círculos. También hay que saber, por ejemplo, con qué posibles amistades se está relacionando. Hay que ver si no está siendo tal vez víctima de algún tipo de acoso, si no ha estado en contacto con personas que pudieran, por ejemplo, abusar de la persona. Y la cuestión de la depresión para el diagnóstico ya es como una situación de llevar con un profesional de la salud. Sin embargo, hay que detectar síntomas, hay que ver, por ejemplo, si la persona deja de hacer cosas que antes le gustaban hacer.
Muy ¿sí? bien, eso es Además de la irritabilidad que se da en los niños y en los adolescentes, hay que ver también este posible desesperanza que pueda estar sintiendo, este alejamiento de si saliera en la tarde a jugar fútbol en la esquina, si lo deja de hacer, ¿qué empieza a hacer? ¿Sí? Hay que tratar de detectar cómo está su estado de ánimo. El diálogo es fundamental, sobre todo si en las familias no se incentiva ese diálogo, si no se promueve constantemente. Si el niño se aparta, pues va a ser muy difícil que se abra. Deben de buscar métodos alternativos lúdicos para que también ahí salga la verdad, ¿no? Y también mucho es tratar de que en familia se creen nuevos patrones o nuevas estrategias de cómo controlar y regular nuestras emociones. Y regular nuestras emociones involucra también el saber decirlas. El que el adolescente pueda decir, hoy estoy enojado contigo, papá, por esta situación, y no reprimirlo y no darle como por su lado, es algo bien importante. Sabiendo reconocer las emociones propias y sabiéndolas decir, va generando que en la familia detectemos la necesidad que trae el adolescente. ¿sí? Muy bien. Entonces, asimismo puede incrementar la forma en que el adulto pueda llegar a acuerdos con el adolescente. Exacto. Si nos quejamos de la irritabilidad o de que de pronto es desafiante, también hay que ver qué necesidades nos están cumpliendo. Exactamente. No todo síntoma de rebeldía en un adolescente puede ser sinónimo de depresión. Exactamente. Sino quizá falta de comunicación y convivencia con los propios padres, ¿verdad? Sí. O con algún compañerito en la escuela, pudiera ser. O sea, algo que le está causando inestabilidad, pero hay que saber abordarla. Regresando al tema de la depresión e ideación suicida, para cerrar esto, porque es muy importante saber detectarlo y saber canalizar a las personas. Cuando una persona piensa en que su vida ya no tiene sentido, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo lo manifiesta? ¿Se esconde o lo hace visible ante la sociedad? Bueno, es que es muy impredecible y vamos a encontrar personas que tienden a un lado y al otro. La condición más grave, digamos, es cuando el individuo se desesperanza. O sea, hay que estar muy al pendiente de la desesperanza. ¿Eso qué quiere decir? Este periodo de lucha que habíamos hablado al principio se acaba, se agota. Y ese es el punto más riesgoso, digamos, en el que un desenlace fatal se puede presentar. Se ha estudiado mucho el fenómeno suicida y se ha visto, pues, que cuando se acompaña de desesperanza, de agresividad, de un cuadro depresivo, y si se combina con algún consumo de sustancias, se vuelve una especie como de bomba de tiempo, ¿no? Que cualquier momento puede estallar, ¿no? Muy bien. ¿Qué les parece si antes de entrar, ya en el siguiente bloque comentamos cómo poder ayudar a las personas que presentan este pensamiento y sobre todo cómo ayudar a los adolescentes para que sean una fuerza, un refuerzo en la familia y con los compañeros para que no se manifieste una cultura violenta? ¿Te parece, León? Perfecto. Ok, regresamos, estamos en Familias en Red. Recuerde, estos temas son para usted y sobre todo hay que despejar las dudas para saber actuar a tiempo. Regresamos en un momento. Secretaría de Salud Jalisco reporta que 5 de cada 100 personas tienen síntomas de depresión. Desde hace 7 años, el fenómeno aumentó en 50% entre niños y adolescentes. En el último par de años, 19 menores de edad se quitaron la vida. Le digo a la maestra o algunas veces lo consolo, pero pienso que no es buena idea consolarlo porque no sabes qué tristeza, qué está provocando esa tristeza. Si es algo muy fuerte puede que te responda bruscamente. Lo contento, tal vez cuando esté platicando me cuente su problema, qué le pasa y tal vez le pueda dar un consejo. Decirle a sus papás cómo se comporta, también le ayudaría llevarlo al psicólogo o a saber qué le pasa, porque hay muchos problemas de eso, pueden ser varios casos. Le diría que se animara, le diría muchas cosas lindas, le diría que no está sola y que está acompañada por todos y que jamás va a estar sola en ningún momento de su vida.
De verdad que sorprenden todo lo que los niños nos tienen que enseñar. De verdad, esas palabras puras, simples, así de sencillo es. Acércate, lo consuelo, le doy palabras de aliento y también le ayudo para que vaya al psicólogo. O sea, tan fácil que es el mundo de los niños y a veces los complicados somos los adultos. Pero bueno, en este tema ya de la comunidad escolar, cuando vemos esos cambios de ánimo, León, ¿qué recomiendas tú para que, o más bien, vamos a despejar una duda que yo tengo? ¿El bullying puede ser un fenómeno relacionado a la depresión de alguno de los que son víctimas y victimarios? ¿Cómo lo podemos describir o identificar? Sí, si bien el bullying no es la única causa de depresión en el adolescente, sí hay muchos datos, sobre todo en Estados Unidos, que han relacionado la existencia de este acoso o maltrato escolar con la depresión. Por ejemplo, la persona que es víctima de acoso en la escuela tiene 7 veces más probabilidad de desarrollar un cuadro depresivo. Muy interesante. Ese es un dato muy interesante. Pero además, no únicamente es para el acosado. Las personas que son acosadoras también tienen 3 veces más probabilidad de estar teniendo o desarrollar un cuadro depresivo. Que estén viviendo y así lo están detonando, lo están sacando. Sí, exacto. La violencia generalmente lleva a otro tipo de violencia. Si en casa la persona no está teniendo esa red social primaria de una manera adecuada, muchas veces lo que viene a representar es la violencia en la escuela. ¿Qué pasa? Que también hay diferencias de género. Las mujeres resienten más y son más vulnerables a este tipo de violencia o de acoso escolar. ¿Por qué? Porque las relaciones interpersonales, sobre todo en la adolescencia temprana, son muy importantes para las mujeres. Aunándose a las cuestiones hormonales, les generan mayor impacto. ¿Qué ocasiona el bullying? Justo ocasiona que se vaya configurando una identidad de poca autoestima, de no saber comunicar y poner límites con los demás, y lo que va generando es mucho esta desesperanza que mencionaba el doctor. Y sobre todo lo importante que juegan los padres de familia para saber y acercarse al hijo y decirle, alguien te está acosando, alguien te está haciendo menos, dímelo. Y a lo mejor el niño por miedo o por ciertas amenazas o por pena se lo calla. Sí, y además el asunto es que no únicamente lleva a cuadros depresivos el bullying, también se correlaciona mucho o se relaciona mucho con la ideación y el intento suicida. Y cuando esto ocurre a edades tempranas, sí hay mucho mayor riesgo de que vaya siendo recurrente al paso de los años. Exacto. Triste realidad, doctor, apóyeme con algunas cifras que me da mucha tristeza mencionarlas. ¿Cuántos adolescentes han intentado o han consumado este acto? Bueno, ya se comentó que va en estos extremos de la vida, tanto en adolescentes como en los adultos mayores, el suicidio ha ido en aumento, aunque el mayor porcentaje sigue siendo en adultos jóvenes, entre los 15 y los 45 años de edad, que es la etapa más productiva. Precisamente las estadísticas que yo traigo, que nosotros tenemos allí en la Secretaría de Salud, no, digamos, son equiparables a lo que normalmente encontramos en la literatura, ¿no? Son estas edades en donde más se presentan. Hasta ahorita, de enero a junio, tenemos 14 suicidios en adolescentes de 9 a 18 años. Muy triste, de verdad. Debería existir la cifra 0 en este fenómeno, pero para que esto no suceda y hacemos ese llamado a la sociedad, es precisamente que los padres de familia sean activos, que se interesen por el sano desarrollo de sus hijos, y no solamente es la alimentación, darles comida, darles sustento, sino ser sus amigos. ¿Qué les parece si vemos esta cápsula? Porque es otra acción de DIF Jalisco que hace para que los padres cumplan con su deber. Adelante. Alteraciones del sueño, trastornos alimenticios, irritabilidad, depresión, ansiedad, dolor de cabeza, pensamientos destructivos o deseos de morir son los signos de alerta. Estar fijándose uno en los niños, qué reacciones tienen, cómo juegan, su comportamiento con los demás.
Créeme que si yo me diera cuenta que uno de mis hijos hiciera esto, yo creo que lo primero que haría mi reacción sería esa, abrazarlo, chiquearlo, besarlo y decirle, corazón, ¿qué pasó? ¿En qué momento te descuidé para que esto pasara? Más que una moda, se ha convertido en un problema social. El bullying atenta a la integridad de niñas, niños y adolescentes. La Escuela Comunitaria Activa para Padres de Familia, ECAPAF, de DIF Jalisco, trabaja en la detección oportuna y prevención para evitar consecuencias fatales. En el 9º Encuentro Regional de Padres de Familia, ellos reconocen la importancia de atenderlo. La familia es el pilar de nuestra sociedad, entonces pues ahí es donde nosotros aprendemos a cómo salir a la sociedad y cómo interactuar en la sociedad. Yo siento que se inicia en la familia. En particular la conferencia de este día nos apoyó mucho para darnos cuenta que hay soluciones viables, que hay una manera de evitar, como podría ser estar alerta siempre en familia de cómo son nuestros hijos. Fomentar valores como la responsabilidad y solidaridad, evitar agresiones en el hogar, conocer a los amigos de los hijos, mantener una comunicación afectiva, reconocer los errores y saber sancionarlos es el primer paso para evitar que el bullying afecte a más familias. Exactamente fue el resultado del 9º Encuentro Regional de ECAPAF, que es del sistema DIF Jalisco, allá en la zona de Los Altos, donde activamente los padres promovieron y se interesaron en el tema de los niños y de los hijos. ¿Les parece si, León, a manera de conclusión, qué nos puedes compartir sobre este tema? Bueno, la depresión y el suicidio en los adolescentes es un problema que sí se está agravando. Por ejemplo, se considera que en los jóvenes en México, el suicidio es la segunda causa de muerte después de accidentes y cuestiones de violencia. Entonces, representa ya un problema de salud pública en México y en Jalisco es uno de los estados en donde más casos se presentan. ¿Cómo ayudar? Estableciendo estrategias de comunicación efectiva en casa, cuidando estas señales o posibles alarmas que nos pueda estar dando la familia y también cuidar mucho el cómo comunicamos nuestras emociones. Perfecto, ahí está. Doctora, ¿qué consejo le da a las familias que nos están viendo? ¿DIF Jalisco está para qué y en cuándo? Pues estamos con los grupos de ECAPAF que ayudan a los papás a enseñarlos a cómo acercarse a los hijos. Cuando se vean las señales de alerta, estamos también las instituciones para apoyarlos. Es acercar a los jóvenes o a quien presenta el problema a las instituciones, porque ahí van a encontrar apoyo. Okay. Secretaría de Salud, que es el principal aliado de DIF Jalisco en este tema, ¿qué concluimos, doctor? Bueno, yo sí quisiera referirme específicamente al punto del estigma, ¿no? Y poder decir que ahí con nosotros, y como ya lo escucharon, van a recibir ayuda y todos en algún momento dado vamos a colaborar para, dependiendo de las necesidades de cada quien, podamos interdisciplinariamente atender este fenómeno. Las cifras son alarmantes a nivel mundial, ya lo comentaban. Digamos, según la Organización Mundial de la Salud, cada 40 segundos se está suicidando a alguien, ¿no? Muy lamentable. Entonces, es importante la cuestión del estigma, que no tengan temor y se acerquen a nosotros. Perfecto, ahí está el consejo de los expertos. Recuerda, estamos en Familias en Red y usted y yo tenemos una cita la próxima semana. Tengo llamadas, las vamos a derivar en el transcurso de este día. Hasta la próxima. Los dejo en el balance a señas. La depresión es definida como un trastorno mental, principal causa mundial de discapacidad, que interfiere con las actividades laborales, escolares y familiares. Ocasiona sufrimiento y dolor físico y psicológico. Sus síntomas incluyen un persistente estado de tristeza, ansiedad o sentimientos de vacío e indefensión. También se manifiesta con insomnio o excesivo sueño, pérdida de apetito, comida excesiva, dolores musculares, de cabeza, calambres o problemas digestivos no curables con tratamiento, así como pensamientos e intentos de suicidio. Según la Organización Mundial de la Salud, padecen depresión 350 millones de personas en el mundo. En Jalisco, según datos de la Secretaría de Salud, 5 de cada 100 personas tienen síntomas de depresión.
El programa de promoción y atención a la salud psicológica de la Dirección de Fortalecimiento de la Familia de DIF Jalisco tiene como objetivo promover el bienestar para cualquier persona que presente algún problema emocional y que requiera de terapias psicológicas. Se trabaja con una red de psicólogos en los municipios donde se les capacita y asesora para la atención de los casos que se presenten en sus comunidades, dándole al usuario herramientas necesarias para la solución de su problemática. Para mayores informes, puede comunicarse al 3030-3800, extensión 123 y 209, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Familias en Red. Bienestar para nuestras familias.